Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida por nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierta en nosotros la bienaventuranza en la vida del reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermente la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de la esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, oigan, pues todo lo que empieza tiene que acabar. Estamos en la última de nuestras sesiones. No, porque si todos reprueban, eso significa que fue mal maestro. Pues sí. Pues sí. Y no. Entonces, mejor no. No se van a ya nos criticamos. Bueno, entonces ahora entramos al último de nuestros temas, que es el de la misión. La iglesia radicada en la misión. Pero antes de eso, ¿de qué se acuerdan de la sesión pasada? Pues, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Las dimensiones de la iglesia, que son 4. Muy bien, ¿cuáles son? Una, santa, católica y apostólica. Muy bien, que rezamos cada domingo, ¿verdad? Desde el concilio de Constantinopla. Desde por allá del 381 es que se afirman esas cuatro características o notas o propiedades de la iglesia. ¿Qué es eso de que la iglesia es una? Correcto, así como en la Trinidad se da una perfecta unión en la distinción real de las tres personas, así la iglesia, aunque son muchas iglesias locales, es una sola. Muy bien. ¿Y qué es lo que fomenta esa unidad en la iglesia? ¿Cómo se logra la unidad? Con la misma fe. Mediante la profesión de fe, teniendo la misma profesión de fe, creyendo lo mismo, diríamos, ¿no? Y luego, un mismo espíritu. Mediante los sacramentos, muy bien, especialmente dijimos el bautismo y la Eucaristía, muy bien, y finalmente el mismo espíritu. La vida social o la vida de la caridad. Bueno, de esta unidad dijimos que el signo visible es el obispo. Es el obispo el que hace visible esta unidad de la iglesia. Muy bien, después dijimos que la iglesia es santa. ¿Qué quiere decir eso de que la iglesia es santa? Que viene de Dios. Ajá, ¿qué más? El Espíritu Santo es el que la mueve. Porque su fundador es santo, ajá, o sea, Jesucristo. ¿Y qué implica que la iglesia sea santa? Pero ¿cómo se manifiesta? O sea, ¿qué significa que la iglesia sea santa? Sí, dijimos que este asunto de la santidad tiene que ver con el aspecto moral, ¿no? O sea, que haya un cambio de vida, que vivamos conforme a lo que nos propone
Jesucristo nuestro Señor, sí, pero hay un elemento anterior. Hay una cosita antes de eso. Separada, exactamente, tiene que ver también con eso. En cuanto que es escogida, pues implica eso, implica que es separada, es apartada, ¿sí? Es apartada para Dios. Ese ser apartado, entonces, implica también una vivencia moral distinta de la del mundo. Muy bien. Y luego, ¿qué es eso de la catolicidad? Que es universal. ¿Y en qué sentido es universal? Dijimos que tiene como dos acepciones la catolicidad. Ajá. Es decir, ya no. Iba bien, madre. Iba muy bien hasta que se torció. Ajá. Dijimos que ese asunto de la catolicidad implica un asunto o un aspecto exterior y un aspecto interior. O un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. A ver, acuérdense, ¿qué es cada uno? Tal vez ese les ayude un poquito más. Se entiende católico en aspecto cuantitativo, de que la iglesia debe llegar a todos, de que la iglesia debe hacer ese esfuerzo de ir a todos para que todos formen parte de ella. Y también dijimos que tiene una acepción de cualidad. A ver, ¿quién se acuerda? Y le damos... Verdad sobre Dios. Tiene la verdad sobre Dios, y en cuanto que tiene la verdad sobre Dios, la iglesia es la única que puede saciar en plenitud o de forma total las aspiraciones y los deseos de nuestro corazón. Eso también implica la catolicidad. Bien, y finalmente hablamos acerca del asunto de la apostolicidad. ¿Qué podemos decir a ese respecto? ¿Qué significa que la iglesia sea apostólica? ¿Qué? Que siguen lo que enseñaron los apóstoles. Que seguimos la fe de los apóstoles, que está fundamentada en los apóstoles. Sí, muy bien. ¿Y qué pasó cuando los apóstoles se fueron con San Pedro? Bueno, San Pedro, ¿con quién se habrá ido? ¿Quién le abrió a San Pedro si él traía las llaves? Estaba cerrado por afuera. ¿Qué tal que por afuera no funciona? Si había tranca, ya. Es de doble entrada. Bueno, así sí, así sí. Si es de doble entrada, entonces sí. Entró como por su casa. ¿Qué tal que había tranca? Pues sí, Ahí ya valió. Bueno. Cuando ellos murieron. Cuando ellos mueren, cuando los apóstoles mueren, ¿qué queda? La sucesión. Sus sucesores, hombres que han aprendido de ellos la misma fe y que son capaces de guiar a las comunidades que han sido fundadas por ellos, por los apóstoles, en esa misma fe que ya han recibido de los apóstoles. Muy bien. Entonces dijimos que los apóstoles, por un lado, tienen la misión completamente única, peculiar y exclusiva de ser testigos de la resurrección. ¿Por qué es propia de ellos? Pues porque ellos fueron los que lo vieron. A ellos se les presentó resucitado. A ellos y a algunas mujeres y a algunos discípulos, ¿no? Pero es una experiencia muy propia de los apóstoles. De esa experiencia nace la fe pascual,
Y esa fe pascual es la que ellos transmiten y enseñan. Y de esa fe pascual, los sucesores son los que van dándole continuidad. Muy bien, y entonces la iglesia es apostólica porque ha continuado con aquella fe que han vivido, que han profesado los apóstoles, cuyo fundamento es Jesucristo. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, vámonos al último, la iglesia radicada en la misión. Y el primer puntito que vamos a ver es el asunto de que la misión de la iglesia está fundada en la misión de Jesucristo. Jesús es enviado por el Padre. Bien, esa misión de Jesús, ese envío de parte del Padre para con Jesús, se prolonga después en los apóstoles. Jesús así lo afirmará allá en el Evangelio de Juan. Como el Padre me ha enviado, los envío yo a ustedes. Como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Ahí estamos viendo, le subiremos un poquito más. A ver ahí. Bueno. Y continúa Jesús. Tenemos otro par de pasajes muy interesantes a este respecto. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, quien los escucha, a mí me escucha. Quien los rehúsa, quien los rechaza, a mí me rechaza. Y a quien me ha enviado. Y tenemos también, quien los recibe, a mí me recibe. Y recibe a aquel que me ha enviado. La misión de los apóstoles, es una prolongación de la misión de Jesús. Es una prolongación de la misión de Jesús. Y precisamente por eso, porque son llamados por Cristo a prolongar su misión, es que anuncian el Evangelio, se lanzan a la aventura de hacer discípulos a todas las naciones y llevar hasta el fin de la tierra su testimonio. En esta tarea que han recibido de parte de Jesús, de prolongar su misión en la historia, no van solos, ni van con sus propias fuerzas, van acompañados con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. No es que vayan nada más porque ellos son los más fregones del barrio, ¿no? No, es que, bueno, pues sí, por supuesto que tenían sus propias cualidades, sus propias virtudes, también sus propios defectos, pero si son capaces de continuar con la misión de Jesús, es en definitiva porque van asistidos por el Espíritu Santo, no por sus propias fuerzas. Entonces, por eso Jesús, antes del evento tan duro de la pasión, les promete al Espíritu, les promete al Paráclito. Ese Paráclito viene, dice Jesús en el Evangelio de Juan, viene para enseñarles a los apóstoles todas las cosas. De tal manera que enseñándoles a ellos, a su vez ellos lo puedan transmitir a todos los hombres. Y este envío del Paráclito se manifiesta en Pentecostés. Sin embargo, aunque se manifiesta en Pentecostés, ahí no es la primera vez que se le da el Espíritu a los apóstoles. El Espíritu lo reciben por primera vez ¿cuándo? ¿Cuándo? Reciban el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Ajá, ¿y eso cuándo pasó? ¿No? Cuando los envía.
resurrección. El mismo día de la resurrección, la tarde de la resurrección, de acuerdo con el Evangelio de Juan, Jesús se les aparece, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu. Entonces, Pentecostés es como una renovación, de esa unción que los apóstoles ya han recibido el día de la resurrección. Es como una confirmación, es como el refuerzo, ¿verdad? Ahora que se pusieron de moda los refuerzos de las vacunas. Bueno, pues algo así, ¿no? Pentecostés es como el refuerzo. ¿Sabe? Es que en la Escritura no encontramos ningún dato que nos diga que ellos fueron bautizados. Pero fueron bautizados por el Espíritu. Pero reciben el Espíritu Santo. Ajá. El que los va a bautizar con fuego. Entonces, el rito como tal de sumergirlos en agua, pues no está registrado que haya sucedido. Sin embargo, aquí hay que recordar dos cosas. Primero, que efectivamente el hecho de que reciban el Espíritu Santo de parte de Jesús, pues es eso, ¿no? Es lo que algunos llaman el bautismo en el Espíritu. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también hay que recordar que aunque Dios ha querido dejarnos como el medio privilegiado para darnos su gracia, los sacramentos no son el único medio. Él puede dar su gracia de otros modos. Y siempre tiene pues esa soberanía, ¿no? Él es el soberano, él decide cómo hacerlo. Pablo sí fue bautizado. De Pablo sí se dice que fue bautizado. Sí, pero de los otros no. Y sin embargo, bueno, pues creo que esto es muy acertado, ¿no? Aunque no tengamos el registro en la Sagrada Escritura de que hayan recibido, de que hayan recibido el rito del bautismo, reciben al Espíritu. ¿Sí? Muy bien, entonces Pentecostés será la manifestación de esta misión que realizan los apóstoles acompañados por el Espíritu y que debe prolongarse por todo el tiempo que permanezca la Iglesia, de aquí hasta que el Señor regrese. Bueno, desde Pentecostés, mejor dicho. Desde Pentecostés hasta que el Señor regrese. Muy bien, entonces en primer lugar decir eso, que la misión de Cristo es continuada por los apóstoles, ungidos, acompañados, impulsados, iluminados por el Espíritu Santo. Muy bien, bueno, esa fue la misión de los apóstoles. Ahora nuestro autor nos invita a considerar el tema de la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Y para eso vamos a revisar los documentos magisteriales un poquito más actuales, comenzando con la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II reconoce que la tarea de la Iglesia es entrar en diálogo con el mundo actual, entrar en diálogo con el mundo en donde se desarrolla históricamente su presencia y su misión, ¿sí? Aquí siempre hay que estar muy atentos para comprender bien lo que significa entrar en diálogo. Entrar en diálogo no significa, como algunos quisieron hacerlo, licuar el Evangelio para que le calce a la generación actual. Sí, este es parte del error de los modernistas que ya hemos comentado en alguna ocasión,
que ha sido condenado como herejía y que, resumido mal y rápido, pues es eso. Es pensar que el Evangelio es demasiado exigente, entonces hay que bajarle 4 o 5 rayitas para que la gente no se espante y no se vaya de la iglesia, ¿no? Básicamente. Digo, rápido y mal resumido. Habría que hacer un estudio más detallado de lo que es el modernismo, pero en líneas generales es eso. Es licuar el Evangelio, es rebajarlo. Es rebajarlo. Como cuando te vas a echar tu cocota, ¿no? Y para no sentirte tan culpable, le echas mitad de coca y mitad de agua. Y ya ni sabe buena. Y ya ni sabe buena. ¿No? Eso es el modernismo. Hay que echarle agua al Evangelio, ¿no? Pero pues ya no sabe el Evangelio. Ya no sabe igual. Muy bien. Bueno, entonces, no hay que entender esta afirmación de entrar en diálogo desde esta perspectiva, de decir, mira, te incomoda, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Te incomoda que te digamos que el Evangelio implica un compromiso moral, no sé, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Seguir a Cristo implica hacer un esfuerzo de vivir nuestra sexualidad adecuadamente, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, pero te incomoda porque tú quieres andar en el tilingo, ¿no? Y de aquí para allá y echando canas al aire por todos lados. Bueno, entonces como te incomoda, vamos a quitarle eso, ¿no? No pasa nada. No pasa nada si hoy amaneces con una y mañana amaneces con otro. No pasa nada, ya, total, ¿no? Eso no es entrar en diálogo con el mundo actual. Eso no es. ¿Qué significa entrar en diálogo con el mundo? Significa encontrar la forma adecuada para presentar la verdad del Evangelio. Eso es lo que significa. Y si, por lo tanto, nos vemos en la necesidad de buscar un lenguaje distinto para presentar el Evangelio, hay que hacerlo. Pero es una cuestión de lenguaje, no de contenido. Eso es lo que hay que tener siempre muy presente. ¿Sí? No se trata de cambiar el contenido del Evangelio. Lo podemos expresar con otras palabras, pero no expresar una realidad distinta. ¿Sí? Entonces, sí, a los jóvenes de hoy, a las generaciones actuales, bueno, pues a lo mejor hay que buscar qué ejemplos poner, ¿no? Qué lenguaje utilizar, pero repito, no para licuar el Evangelio, no para presentar un Evangelio reducido, sino para que mi interlocutor me entienda. Ese es el asunto, que con el que estoy hablando me entienda. Eso es lo que busca la Gaudium et Spes. Bueno, y este diálogo con el mundo, dice la Constitución Pastoral, este diálogo con el mundo se comienza prestando atención a los signos de los tiempos. Atenta a los signos de los tiempos, la Iglesia cumple la misión de Jesucristo: servir y no ser servido. Hay que aprender a ver la realidad, que es lo que para quienes han venido a otros momentos de formación, seguramente les sonará muy familiar, ¿no? Aquello de vemos o contemplamos la realidad. Es eso. Primero hay que ver la realidad. Primero hay que ver a quién nos estamos dirigiendo. Y esto lo hacemos para continuar con la misión de Jesucristo, que es servir. No ser servidos, sino servir. Entonces, lo que decíamos ya hace un ratito, se trata de buscar la manera adecuada de presentar a cada generación la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para responder a los interrogantes del hombre
sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación íntima entre ambas. Esa es nuestra tarea, buscar la manera de presentar a cada generación la verdad del Evangelio. Pero estamos hablando de una cuestión de lenguaje, no de contenido. No de contenido. ¿Sale? Bueno, entonces, en primer lugar, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, nos invita a eso. Nos invita a ponernos en diálogo con el mundo actual. Hay que ponernos en diálogo. No hay que... Digo, en su momento, si es absolutamente necesario y de plano no hay de otra, bueno, a lo mejor a veces hay que entrar en conflicto. Sí, para defender la verdad, no nada más porque seamos contreras, para defender la verdad. Pero lo primero es buscar la forma de entrar en diálogo. La manera de entrar en diálogo es aprender a ver la realidad. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Cuál es la situación de aquel a quien me estoy dirigiendo? ¿Para qué? Para poderle presentar la verdad del Evangelio que le da respuesta a nuestros interrogantes sobre el sentido de la vida. Muy bien, eso respecto de la Gaudium et Spes. Tenemos también en el mismo Concilio Vaticano II el decreto conciliar Ad Gentes. Este decreto conciliar, el decreto tiene la peculiaridad de bajar como un poquito más a la práctica lo que se ha dicho en la Constitución. Esa es la peculiaridad de los decretos. Los decretos es ya como buscar las formas prácticas de hacer operativo lo que se propuso en las constituciones. ¿Sale? Entonces las constituciones son la parte más teórica, los decretos son la parte más práctica. Aquello que se dijo allá, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ah? Bueno, entonces el decreto conciliar Ad Gentes comienza diciendo: la iglesia peregrinante, o sea nosotros, es por su naturaleza misionera. La iglesia es por su naturaleza misionera. Creo que esto ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión. Esta no es materia optativa. Esto de ser misioneros no es materia optativa. No es nada más para los que les guste. Esto es parte del paquete de ser cristiano. Esto es parte del paquete de ser bautizado. Ahora, la forma en que cada quien participa en esta misión de la iglesia, eso sí, ya va a ir cambiando. No es lo mismo que alguien diga, bueno, pues yo quiero que me manden por allá entre musulmanes, ¿no?, a misionar, que alguien diga, bueno, pues yo aquí en mi chambita le echo ganas y trato de llevar el Evangelio. ¿No? Que el papá que dice, bueno, con mis hijos voy a hacer el esfuerzo de llevarles el Evangelio. ¿No? Que con el joven o la señorita que dice, bueno, yo en mi escuela voy a buscar la forma de llevar el Evangelio. Son formas distintas y todas son formas válidas. Pero todos estamos llamados a ser misioneros. Todos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se cumple esta misión de la iglesia? Dice el decreto Ad Gentes, se cumple por la actividad con la que, obedeciendo al mandato de Cristo y movida por la gracia y caridad del Espíritu Santo, se hace presente en acto pleno a todos los hombres o pueblos, para conducirlos, esto es muy importante, para conducirlos con el ejemplo de su vida y la predicación, con los sacramentos y los demás medios de gracia, a participar plenamente en el misterio de Cristo. Entonces, ¿cómo misionamos?
Primero, con el ejemplo de vida. Segundo, con la predicación. Tercero, con los sacramentos y los demás medios de gracia. ¿Y para qué hacemos todo eso? Para que participen plenamente en el misterio de Cristo. Una vez más, entonces, a lo mejor ya se fastidiaron de escucharme decir esto, pero es necesario decirlo, creo yo. Una vez más, entonces, no se trata de contentarnos diciendo, bueno, mira, aquí como que encontramos terreno común, donde estamos de acuerdo, y pues ya a Cristo, ya para qué te lo presento, ¿verdad? Pues ya después a ver cómo le hace. Aquí ahorita el chiste es que tú y yo medio nos entendemos, encontramos un punto de comunión donde los dos estamos de acuerdo y ahí nos vamos a quedar. No, la misión de la Iglesia es para que los demás hombres y pueblos participen plenamente, no nada más un cachito, no nada más un chiquito, sino plenamente, para que participen plenamente en el misterio de Cristo. Entonces, otra vez, aquella cuestión del ecumenismo aguado, timorato, ¿no? Que dice, bueno, mira, pues aquí el chiste es pues ver en qué coincidimos y ya en lo que no coincidimos, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya qué le vamos a hacer. Puede ser el punto de partida y en muchas ocasiones lo será. Precisamente lo que decíamos hace un rato, para entrar en diálogo. Lo que no se vale es quedarse ahí. Lo que no se vale es decir, bueno, mira, pues ya encontramos aquí en algo que coincidimos, ¿no? Mi hijo no quiere ir a la iglesia, pero bueno, al menos hace obras de caridad de vez en cuando. Ya con eso. Ya con eso ya estuvo bueno, ¿no? Ya es más que suficiente. Sí, ese puede ser el punto de partida para empezar el diálogo. Pero es punto de partida. Esa no es la meta. La meta es que participen plenamente en el misterio de Cristo. Muy bien. Bueno, y entonces, pues eso, los medios para cumplir la misión no es solamente el querigma o el primer anuncio, sino el testimonio, la predicación, los sacramentos y otros medios de gracia. Muy bien. Bueno, este decreto, el decreto Adientes, tiene también una clara eclesiología de la comunión. ¿A qué nos referimos con esto? A que, hablando sobre las iglesias ya establecidas, es necesario que se comprometan también en la misión. Por un lado eso, las iglesias ya establecidas han de comprometerse también con la misión, aunque sean iglesias jóvenes, aunque sean iglesias que apenas se han fundado, ¿sí? Pero además dice el concilio en este decreto, la iglesia particular tiene la obligación de representar del modo más perfecto posible a la iglesia universal. Debe hacer ese esfuerzo, el esfuerzo de representar del modo más perfecto posible a la iglesia universal. De forma que reconozca que ella también es enviada. Y el día de ayer que estábamos en la reunión de las pequeñas comunidades, pensaba que esto también es necesario que busquemos la manera de llevarlo a la experiencia de las pequeñas comunidades. La pequeña comunidad que ya se ha formado, que ya se ha más o menos establecido, pues no es nada más ya se forma la comunidad y pues ya nos reunimos y ya. Esa comunidad también debe convertirse en misionera. También debe participar de la misión. ¿Sí? Entonces no es nada más, bueno, pues ya voy a la pequeña comunidad. No.
siguiente paso lógico es, ahora yo también voy a misionar. Así como se afirma también de las iglesias particulares. Las iglesias particulares están llamadas a representar a la Iglesia universal y por lo tanto también hacer ese trabajo, ese esfuerzo misionero. Muy bien. La expresión iglesia particular se refiere a las diócesis. Cuando se habla de iglesia particular, se refiere a las diócesis. Bueno, y después en el numeral 22 se reconoce que las nuevas iglesias particulares, adornadas con sus tradiciones, tienen su lugar en la comunión eclesiástica. De tal manera que están llamadas también a colocarse bajo el primado de la cátedra de Pedro, que preside a todas las iglesias en la caridad. Muy bien. Bueno, entonces, esto también es un punto importante que cuando sea necesario hay que tomarlo muy en cuenta. Hay algunas tradiciones que pueden ser iluminadas por el Evangelio, ¿sí? Y que, bueno, pues pasan a hacer eso, ¿no? Pasan a darle una identidad propia a las iglesias que nacen en los lugares de misión. Pienso, por ejemplo, el Padre Güences, ya ni me acuerdo por qué, pero hace un tiempo, creo que fue el año pasado, antepasado, no me acuerdo, pero bueno, se fue un tiempo al África y, bueno, pues en alguna ocasión nos compartió un video, ¿no? De cómo son las misas por allá. Son muy movidas. Son muy movidas. Ajá, sí, en el África son muy movidas. Mucho baile, ¿no? Entran bailando y es una verdadera fiesta la misa. Es parte de esa cultura a donde ha llegado el Evangelio. Y bueno, pues la Iglesia ha visto como un signo compatible con la alegría de la fe, con la alegría del Evangelio, mantener ese aspecto tradicional o cultural. ¿Sí? Pensemos aquí entre nosotros, ¿no? El asunto de los concheros. Ay, esos concheros. Me preocupan porque actualmente hay, no todos, pero hay algunas mesas que se han ido desviando. Precisamente hoy estaba platicando con un fraile. Yo no sabía eso, pero dice este fraile que hay algunas mesas que ahora les llaman mesas de la mexicanidad. Y son mesas que le bailan al dios fuego, que le bailan a la diosa tierra, que pues ya perdieron el aspecto de inculturación que les era propio y están volviendo al paganismo. Hay mesas de concheros que están volviendo al paganismo. Y el asunto es que entre ellos tienen como la consigna de que pues, te aceptamos así como vengas. Entonces, si le bailas a la muerte, bueno, el chiste es que eres conchero. Entonces, como eres conchero, pues pásale. O sea, es que originalmente se supone que no. Se supone que esa expresión de Él es Dios, pues es para reconocer al único Dios verdadero. Se supone, pero quién sabe, o sea, yo sí, antes de hoy, yo había visto que sí había por ahí algunos signos de alarma, ¿no? en algunas danzas. Pero bueno, yo decía, bueno, vamos a pensar bien. Pero ya hoy platicando con este fraile, pues sí, la cosa
la cosa está medio complicada. En algunas, no en todas, obviamente, ¿no? Y no por esas algunas vamos a juzgarlas a todas, claro que no, pero bueno. En su momento, por ejemplo, ese asunto de las danzas, de los concheros, pues era un aspecto cultural, ¿no? e incluso religioso de nuestros antepasados. Cuando llegan los misioneros, ven en ello una semilla de verdad, ¿no? En este mismo sentido, ¿no? Como decíamos de los hermanos en el África. Sí, bueno, pues eso puede convertirse en parte del culto al verdadero Dios. Hay que purificarlo, hay que sacarle lo que tiene ahí de paganismo, ¿no? De adoración a dioses falsos, eso va para afuera, pero se mantiene la danza como un acto de culto, de adoración, de ofrenda a Dios. Entonces, bueno, pues este numeral del decreto Adientes reconoce que en las nuevas iglesias, en las iglesias que nacen en lugares de misión, pues se da esta doble realidad. Por un lado, son iglesias adornadas con sus tradiciones, tienen sus peculiaridades, y sin embargo, son parte de la iglesia una y única. ¿Por qué? Porque están bajo el primado de la cátedra de Pedro. Bueno, de este decreto considero que es sobre todo interesante para todos, no solamente para los que van de misión a lugares donde todavía no se ha anunciado el Evangelio, sino para todos, este asunto. ¿Cuáles son los medios? Bueno, dos. Lo primero, todos estamos llamados a involucrarnos en la misión, todos. Y lo segundo, los medios para cumplir esa misión, además del querigma o del primer anuncio, son el testimonio, la predicación, los sacramentos y otros medios de gracia. Y de este, yo me atrevo a remarcar, porque es algo que es accesible a todos, independientemente de su estado de vida, sean sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, casados, solteros, ¿no? Esto es accesible a todos, el testimonio de vida. Ese lo puedes dar, tengas el estado de vida que tengas. El asunto de la administración de los sacramentos, por ejemplo, bueno, pues está reservado a los ministros ordenados, ¿no? El asunto de la predicación, estrictamente hablando, también, aunque se pueden instituir catequistas que también puedan hacerlo. Pero el asunto del testimonio, ese lo podemos y lo debemos dar todos. Todos. Por eso a mí me gusta mucho esa frase que dicen que dijo San Francisco, ¿no? Cuando se llevó, porque fue a Fray León, dijo: vente, vamos a predicar. Vale, ahí van, bien contentos. Y ya pasan por ahí, por el pueblito, van, se paran en la plaza, y están un ratillo parados. Y ya le dice San Francisco: sale, vámonos. Y dice Fray León: ¿qué pasó? ¿No que íbamos a predicar? Ya, con nuestra presencia, ya predicamos. Pues efectivamente, ese es el testimonio. Muy bien, bueno, entonces, ya hemos dicho algo acerca de la Gaudium et Spes, hemos dicho algo acerca del decreto Adientes. Ahora vamos a la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Dice Pablo VI en esta exhortación: la evangelización se define en términos de anuncio de Cristo a aquellos que lo ignoran, de predicación, de catequesis, de bautismo y de administración de otros sacramentos. Y algo parecido a lo que dijimos al inicio acerca de la Iglesia, dirá el Papa Pablo VI acerca de la misión.
Ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, sino es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Entonces, la evangelización implica todo esto: anunciar a Cristo, predicar, dar catequesis, la administración de los sacramentos, y no nos podemos quedar solamente con una o con otra. Todas estas forman en su conjunto el trabajo de la evangelización. Por eso que necesario es, por ejemplo, en nuestros tiempos, que no lo digo por nuestros catequistas aquí, no. Todo lo contrario, mis respetos para nuestros catequistas de la parroquia, todo lo contrario. Pero sucede allá entre los pingüinos de Madagascar, ¿no? Que dicen, no, mira, yo aquí en 6 meses te preparo a tu chiquillo para que reciba rápido la primera comunión y la confirmación. Rápido, en 1 año hace lo que le falta. Es que no se trata nada más de administrarlos. No se trata solamente de decir, ya está confirmado, ya hizo su primera comunión, sale el que sigue. Como si los metiéramos en olla express. No, es que no basta con eso. Hay que tener en cuenta todo lo demás, la predicación, la catequesis, una catequesis suficiente. A mí me ha tocado encontrarme de esas crías de pingüino de allá de Madagascar, que le digo, a ver, vamos a persinarnos. Sabrá Dios qué garabatos hacen los pobres niños. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y empezando por ahí digo, ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no se trata solo de eso, no se trata solamente de administrar un sacramento, no se trata solamente de eso, todo tiene que ir juntito, todo. Bueno, entonces, el Papa Pablo VI reconoce en esta exhortación apostólica lo mismo que ya hemos dicho. Lo primero, lo esencial, lo más importante es el testimonio. Eso es lo primero, eso es lo esencial, el testimonio del que ya es cristiano. Eso es lo primero y lo esencial. Y en segundo lugar, el anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. Una vez más, no se trata de quedarnos por ahí a medias. No se trata de nomás un poquito para que el otro no se incomode. No, el anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. Eso comporta la evangelización, el testimonio y el anuncio claro del Señor Jesús. Bien, la Iglesia dice, continúa el Papa Pablo VI, la Iglesia rechaza la sustitución del anuncio del reino por la proclamación de liberaciones humanas. Y teología de la liberación, se llevó ahí su coco gratis. Bueno, no gratis, lo tenía bien merecido. Pero asocia liberación humana y salvación en Jesucristo. No las identifica, pero las asocia. Cuando estaba, no sé si ya les he contado esto en alguna ocasión, cuando estaba en el curso intensivo de italiano, ya casi al final, dijo el profe, a ver, dice, yo siempre he visto que la mejor forma de que el italiano salga es echarlos a pelear. Dice, entonces, ¿qué opinan? Dice el profe, ¿no? Abusado del Señor, ya colmilludo. Dice, ¿qué opinan de la teología de la liberación? Pero den su opinión en italiano. Y pues ya empezamos ahí con nuestro italiano, todo mucho, ya después yo dije, híjole, según nosotros ya muy italianos igual, pero bueno,
Y hubo un compañero del sur que él decía, sí, es que la teología de la liberación está bien, porque lo importante es llevarles el recurso económico. Y decía, el dinero. Y pues efectivamente, ¿verdad? Ya encendido uno, pues sale el italiano. Y él decía, no, esa puede ser una parte, pero eso no es lo esencial, ni es lo más importante. Sí, siempre el cristianismo ha tenido muy clara la necesidad de vivir la caridad, sí, pero no es lo único. Lo primero y lo más importante es el anuncio de Cristo. Y algunas teologías de la liberación cometieron el error de confundir liberación económica con evangelio. En la medida en que el pobre deje de ser pobre, ya está salvado. Algunas teologías de la liberación, no todas, también hay que ser justos, no todas tienen esta misma propuesta, pero algunas sí, y esas se hicieron muy famosillas en su tiempo. Sacar al pobre del pobre, eso es la salvación. No, eso no es la salvación es Cristo. Él es el único Salvador. Junto con el anuncio de Cristo va también la liberación humana, va también el apoyo material, temporal, ¿sí? Pero nunca sustituye a Cristo ese apoyo material, nunca. Entonces por eso aquí, muy sabiamente, el Papa Pablo VI le da ahí su coscorrón a la teología de la liberación. La Iglesia rechaza la sustitución del anuncio del reino por la proclamación de liberaciones humanas. El Evangelio no es solamente una liberación humana. Se asocia liberación humana y salvación en Cristo, pero no son lo mismo. Y lo primero y lo más importante es la salvación en Jesucristo. Consecuencia de esa salvación en Jesucristo vendrá también la caridad. Vendrá también el apoyo, la comunión de bienes de la que hablábamos hace algunas sesiones. Sí. Pero es consecuencia de la salvación en Cristo, no sustitución. Muy bien. Continuamos con la encíclica Redemptoris Missio de San Juan Pablo II. En esta encíclica dirá el Papa Juan Pablo II que, dentro de la misión única de la Iglesia se dan tres tipologías, o se dan, tres tipos de misión. La primera es la que viven las comunidades cristianas formadas sólidamente y que viven con fervor. En ellas, dice el Papa, se desarrolla la actividad pastoral, que es la forma concreta de realizar la misión en la Iglesia. Entonces, las comunidades cristianas que están fuertes, potentes, vigorosas, pues ellas viven la misión mediante la actividad pastoral. Ese es un primer tipo de misión. Un segundo tipo, dice el Papa, se da en los países de antigua cristiandad o en iglesias jóvenes donde se ha perdido el sentido de la fe y las exigencias del Evangelio. En este caso, es necesaria una nueva evangelización. En aquellas comunidades donde en su tiempo se tuvo una tradición cristiana y ahora ya no, y ahora se ha perdido esa tradición cristiana, hay que recuperarla, hay que renovarla. Y entonces, en ese caso,
estaríamos hablando de una nueva evangelización. El tercer tipo de misión, dice el Papa San Juan Pablo II, es la actividad propiamente misionera, que se dirige a los pueblos donde Cristo y su Evangelio no son conocidos, o donde faltan comunidades suficientemente maduras como para poder encarnar la fe y anunciarla a otros. Esta, continúa el Papa, esta es propiamente la misión ad gentes y tiene como peculiaridad que se dirige a los no cristianos, ya que la Iglesia ha sido enviada a todos los pueblos. Muy bien. Bueno, entonces el Papa dirá que tenemos estos tres tipos de misión. El de las comunidades fuertes en la fe, que es la actividad pastoral. Segundo, la de aquellas comunidades que han perdido el sentido de la fe y que necesitan una nueva evangelización. Y la tercera, la actividad propiamente misionera, que es dirigirse a los pueblos donde todavía no se ha anunciado a Cristo. ¿Dónde estaremos nosotros como parroquia? ¿Qué tipo de misión necesitará nuestra parroquia? ¿Estamos así fuertes, vigorosos y desarrollamos solamente la actividad pastoral? ¿Traemos perdido el sentido de la fe? ¿Necesitamos nueva evangelización? La tercera no, esa sí creo que habría que descartarla. Las dos. Parte y parte, ¿no? Parte y parte. Hay algunos miembros de nuestra comunidad parroquial que están sólidos, fuertes, vigorosos, ¿no? Y hay otros que pues han perdido el sentido de la fe. Y necesitan eso, necesitan una nueva evangelización, que en buena parte pues es lo que nuestro equipo de misión pues nos ayuda a realizar precisamente en eso, ¿no? En las misiones. Muy bien, bueno, váyanse a descansar y ahorita les seguimos. Bueno, ya nada más nos queda la conclusión, el último apartadito, que se sintetiza en esta frase del Sínodo Extraordinario de 1985, que fue convocado por San Juan Pablo II a 20 años de la conclusión del concilio, para ver si aquello que se había realizado hacía 20 años se estaba aplicando, se estaba viviendo, o si nada más había quedado bien. Para eso se convoca este sínodo extraordinario. Y bueno, pues el trabajo es ese, ¿no? El trabajo es observar cómo se ha vivido el Concilio Vaticano II en las diócesis. En este sínodo se hace esta síntesis que es muy interesante acerca de la misión de la Iglesia. La Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. Esa es la síntesis que hacen los obispos acerca de la misión de la Iglesia. La Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. Bueno, y en este sínodo se ofrecen 4 ejes que servirán que se proponen para seguir viviendo lo que ha quedado consignado en el Concilio Vaticano II en sus constituciones. Primero, el eje cristológico. Nuestra misión como Iglesia es predicar y testificar la buena y alegre noticia de la elección, la misericordia y la caridad de Dios, que se manifiestan en la historia de la salvación y que llegan a su culmen en la plenitud de los tiempos por Jesucristo.
y ofrecerlas y comunicarlas a los hombres como salvación por la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, entonces, en primer lugar, la misión de la Iglesia es una misión de un testimonio alegre. Alegre porque nos sabemos eso, elegidos, diría el Papa Francisco, misericordiados, sujetos de misericordia, sujetos de la caridad de Dios, misma que se ha manifestado en plenitud en Jesucristo y que se nos ha ofrecido como salvación. Entonces, aquí el asunto es, la Iglesia se hace más creíble si habla menos de sí misma y predica más a Cristo, y a Cristo crucificado. Si tuviéramos que resumir entonces este eje cristológico es, hay que predicar a Cristo. No hay que predicar nuestras propias ideas, no hay que predicar nuestros propios proyectos, hay que predicar a Cristo. En primer lugar, a Cristo. Si de Cristo brotan los proyectos, las iniciativas, adelante. Si son cosas separadas de Cristo, pues mejor ahorita no, joven. Y mejor hay a la vuelta. Mejor calladitos nos vemos más bonitos. ¿Sí? Hay que predicar a Cristo. Y a Cristo crucificado, dirá el apóstol San Pablo. Predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Luego, el eje antropológico. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que aceptar que nos dirigimos a personas concretas que tienen una historia y una cultura específicas. Y por lo tanto, es necesario que la Iglesia se actualice, es lo que significa esa palabrilla ayornamiento. Es necesario que la Iglesia se actualice y que busque la forma de inculturarse, salvando los valores verdaderamente humanos presentes en las distintas culturas. Bueno, entonces el eje antropológico nos invita a darnos cuenta de que nos estamos dirigiendo a personas concretas, que tienen su historia, que tienen su cultura, que son parte de un punto específico de la historia. No es lo mismo predicarle hoy a un muchachito de 15 años que hace, ¿qué les gusta? 60 años, o 50, Pues o ni 40. tanto, 30. ¿Cómo? No lleva R. R. Aquí ornamento dice. La palabra está rarita. La formulación del sínodo. No, así es. Sí, ayornamento. Ajá, es italiano. Es una palabreja italiana. A mí no me echen la culpa, así estaba en el documento. Así le pusieron. Y yo dije, bueno, vamos a respetar la intención del autor. Bueno, se indica eso, ¿no? Actualización. Sí, no es lo mismo predicarle hoy el Evangelio a un muchacho de 15 años que hace 20 años, o que 10. No es lo mismo. Se encuentran en un ambiente y en una cultura muy diferentes. Y tenemos que aprender a reconocer eso. Tenemos que aprender a reconocerlo. Y a encontrar la forma, como decíamos hace un rato, de entrar, que es el siguiente eje, el siguiente punto, de entrar en diálogo. Bueno, entonces hay que tener muy en cuenta a quiénes nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus necesidades? Hay que tener en cuenta todo eso. La salvación integral, continúan los obispos diciéndonos, solo se obtiene si esas realidades humanas son purificadas y elevadas a la familiaridad con Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Bueno, entonces tomamos en cuenta todo eso, la historia, la cultura, ¿no?, del hombre, de la persona, para
purificarlas y elevarlas, no para negarlas, no para quitarlas, no para hacerlas a un lado, sino para elevarlas a la familiaridad con Dios. Pienso, por ejemplo, en San Carlo Acutis, un joven de su tiempo, que supo utilizar las herramientas que tenía a su disposición, ¿no? Como es el caso del Internet, para evangelizar, para compartir su fe. Entonces no es que a Carlo Acutis le hayan dicho, niño, manazo, el Internet es malo, váyase por allá. No se trata de quitarle su historia y su cultura a los hombres. Se trata de purificarla y elevarla. Se trata de eso. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Bueno, después tenemos el eje dialogal. Tenemos la tarea, tenemos el deber de entrar en diálogo con los no cristianos, con los no creyentes. Este es un aspecto que no debemos descuidar. Y bueno, pues Dios quiere que hagamos este trabajo, esta tarea de entrar en diálogo con los que creen distinto y también con los que no creen. Y eso exige de nosotros pues también una mayor comprensión de nuestra propia fe, para comenzar por ahí, comenzar explicando por qué creo lo que creo, para comenzar explicando cómo la fe que profeso es una fe razonable, no es una fe construida en nubes y en imaginaciones y en fantasías, sino que es algo razonable. ¿Sí? No son cuentos de hadas, son cosas muy, muy bien pensadas, muy bien estructuradas, porque vienen de Dios. Bueno, entonces tenemos esa chamba. Es un trabajo que pues hace algunos años, algunos siglos, sí yo creo que es un poquito más atrás, ¿no? Pues no se tenía. Pues llegó un momento en el que prácticamente todo el occidente era cristiano. Y hubo algún momento de la historia, ¿no?, en el que todo el occidente era cristiano católico. La historia ha avanzado y bueno, pues estamos llamados ahora a eso, a entrar en diálogo también con las religiones no cristianas y con los que no creen. A ellos no podemos simplemente desecharlos, ¿no? Ni podemos pues decir, mira, eso está muy difícil, mejor hay que se queden solos, hay que se queden con lo suyo, hay que buscar la forma. Y finalmente, los obispos nos proponen el cuarto eje, el eje diaconal. La Iglesia es servidora, igual que Cristo. Lo que decíamos al inicio, Él ha venido a servir, no a ser servido. La Iglesia también es servidora. Eso es lo que quiere decir el eje diaconal. Estamos llamados a servir, y de una manera preferencial a los pobres, los oprimidos y los marginados. Esto no tiene que ver únicamente, mejor dicho, no tiene que ver con una postura política, ni nada por el estilo. Tiene que ver con la forma en que Dios actúa. Desde el Antiguo Testamento nos encontramos con un Dios que continuamente tiene preferencia por estos, por los pobres, por los desposeídos, por los que no tienen a nadie a quien acudir. Y esto es natural en el corazón de cualquier papá. Y de ustedes, quienes sean papás o mamás, lo entenderán perfectamente bien. Si tienen 3 hijos y uno se les enferma, ¿a quién le van a hacer más caso? Al enfermo. Pues al enfermo. Mientras está malito. Ya se arregló, órale, ya, sáquese a seguirle. Está malote ya.
Pero mientras está malote, requiere más atención, requiere una atención diferente. Con los pobres, los atiende de una forma diferente, porque sus necesidades son diferentes. Bueno, pues eso mismo está llamada a replicarlo la Iglesia. Atender de una manera preferencial a los pobres, los oprimidos y los marginados. Esto, sin embargo, no hay que entenderlo como algo exclusivo. Hay que mantenernos siempre en el justo medio, diría San Aristóteles. La virtud está en el justo medio. Sí, atención preferencial, pero no exclusiva. No exclusiva. Y también hay que aprender a ver en esto, otra vez, un sano equilibrio entre el aspecto material y el aspecto espiritual o el aspecto de la gracia. Las dos cosas son importantes, pero cada una en su justa medida, lo que ya decíamos hace un rato. Lo primero y lo más importante es Cristo, la salvación que nos trae Cristo. Eso también implica el aspecto material, ¿sí? También implica el aspecto material. Creo que es la carta de Santiago, ¿no? Que dice, pues, ¿cómo le vas a decir a tu hermano que tiene frío? Ándale, pues, abrígate. ¿No? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano que tiene hambre? Come pronto. Buen provecho. Dale de comer. Tú dale algo con que se cobije. No, las dos cosas son necesarias en su justa medida. Entonces, opción preferencial por los pobres, sí. Opción exclusiva por los pobres, no. Atención a las necesidades materiales, sí. Poner en primer lugar el Evangelio y la salvación que nos trae Jesucristo, también. Eso va primero, eso es lo más importante. Y bueno, pues no se trata de entender entre estas dos realidades una falsa oposición, ¿no? Se trata de decir, no, la misión de la Iglesia es puramente espiritual y no tiene nada que hacer con cuestiones temporales o materiales. No. Tampoco se trata de decir lo más importante es que el pobre ya no sea pobre. Tampoco. No se trata de oponerlas, se trata de darle a cada cosa su justo lugar. Y lo primero es Cristo, lo primero es la salvación. De eso vendrá como consecuencia la comunión de bienes, la caridad. Muy bien. Bueno, entonces, todos formamos parte de esta iglesia que Cristo ha querido, que Cristo ha fundado, y por lo tanto, todos estamos llamados a ser misioneros. Desde nuestro propio estado de vida, desde la peculiaridad de nuestra vida, todos estamos llamados a la evangelización. Evangelización que en primer lugar tiene como contenido a Cristo y la salvación que Él nos trae. Como consecuencia de esa salvación tenemos la comunión de los bienes. Muy bien, bueno, pues no sé si de parte de ustedes hay algún comentario, una pregunta, un chiste que nos quieran contar, algo. La madre Esa es la tarea, hermana. Hay que echarle ganitas. Esa es la tarea. para eso debemos ser Que todos los hombres conozcan a Cristo
y que por lo tanto formen parte de la iglesia. Esa es nuestra tarea. Está bien complicado, pero por eso decíamos hace ratito, no vamos en primer lugar con nuestras propias fuerzas. Vamos impulsados por la gracia del Espíritu. No vamos solitos. Hace ratito les decía en misa, la cosa es que el Espíritu Santo está ahí aleteando bien recio, pero si no le hacemos caso, pues tampoco nos obliga, ¿verdad? Tampoco nos obliga a que le hagamos caso. Pero la asistencia la tenemos. La asistencia la tenemos. Y bueno, pues yo creo que también en esto hay que entender que, como seguramente la mayoría de nosotros, pues nuestros hermanos también viven su propio proceso de conversión. A veces avanzamos, a veces retrocedemos, a veces nos quedamos ahí en pausa un tiempo. Así es. Así es. Nuestro corazoncito es así. Mientras estemos en esta vida, así es. A veces avanzamos, a veces no, a veces le echamos ganas, a veces nos agüitamos. Pero, en la medida en que nos dejemos animar y guiar por el Espíritu, pues eso irá cobrando otra cara. Y sí, la idea es esa. La idea es esa. Que todos los hombres conozcan a Cristo. Todos. Entonces, si es posible, el chiste es buscarle. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, les agradezco mucho su atención. Ya con esta me despido, dijo aquel. Ya terminamos hoy este bloque. Y ahora vámonos de vacaciones. Ay, qué padre. ¡Yay!